Estimados amigos, celebramos en este fin de semana el tercer domingo del tiempo ordinario. Siempre que celebramos la Santa Misa, veis que al principio se lee la palabra de Dios. Siempre empezamos con la palabra de Dios. La Biblia tiene, por tanto, la Eucaristía tiene, por tanto, dos momentos. El momento de la palabra escrita y leída y predicada, y en el momento de la palabra hecha carne, que es la Eucaristía. Ha querido el Papa que dediquemos este domingo no a cualquier actividad, por muy buena que sea, como puede ser de caridad, puede ser de misiones, sino a la palabra. Porque la palabra es el origen de todo. Jesucristo dijo, yo soy la palabra, el verbo de Dios hecho hombre. Por tanto, tenemos que escuchar antes la palabra para después comprender la palabra, precisamente. En el Evangelio nos narra San Lucas cómo un sábado entró Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Y entonces era sábado, por tanto, y estaban en disposición de empezar el ritual religioso. Y en el ritual religioso lo fundamental era escuchar la palabra y comentarla. Entonces Jesucristo entra en la sinagoga y toma el puesto que suele tomar los lectores de la palabra. Y dice, que leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Todo el mundo estaba pendiente porque Jesucristo, que era, paisano suyo, pues tenía una gran preponderancia entre todo y querían escuchar qué va a decir este Jesús, qué nos va a decir. Y lo que va a decir es lo siguiente: hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír. Hoy se cumple en mí esta palabra que acabáis de oír. Toda la sinagoga se quedó un poco perpleja y quería la explicación. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír, porque el Señor me ha enviado, Dios me ha enviado a sanar a los corazones afligidos, a liberar a los oprimidos, a curar a los enfermos, etc. Esto produjo en los oyentes pues una duda, como éste dice que Él es la palabra hecha carne. Como Él dice que eso se ha cumplido hoy en Él, ¿no es uno de los nuestros? ¿No conocemos a su familia? ¿No conocemos su pueblo? No lo comprendía. Bien, y nosotros que llevamos tantos siglos escuchando la palabra, no siempre nos damos cuenta de que esa palabra que escuchamos al comienzo de la misa se cumple en Jesucristo. Dios es la palabra, Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Y con esa palabra Jesucristo instituyó los sacramentos y perdonó los pecados y dijo desde la cruz: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Vemos como en Jesucristo todo es palabra de Dios, todo es voz de Dios.
Y es muy interesante que dediquemos este domingo a pensar en la importancia de la palabra. Hay que escuchar la palabra, hay que leer la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, pero leer la Biblia todo lo que podamos. Dice San Ambrosio, comentando este Evangelio, dice: sacia tu sed en el Antiguo Testamento para seguidamente beber en el Nuevo. Si no bebes del primero, no podrás beber del segundo. Bebe del primero para atenuar tu sed, del segundo para saciarla completamente. Bebe de la copa del Antiguo Testamento y del Nuevo, porque en los dos es a Cristo a quien bebes. Bebe a Cristo, porque es la vid, es la roca que hace brotar el agua, es la fuente de la vida. Bebe a Cristo, porque Él es el correr de los acequias que alegra la ciudad de Dios. Él es la paz, y de su seno nacen los ríos de agua viva. Bebe a Cristo para beber de la sangre de su redención y del Verbo de Dios. En la última cena, Jesucristo cogió el cáliz y dijo: tomad y bebed, porque esta es la sangre que será derramada por muchos. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Bueno, pues aquí vemos, por tanto, cómo San Ambrosio nos anima a que bebamos la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice San Ambrosio: bebe pues de este verbo, pero en el orden conveniente. Bebe primero del Antiguo Testamento y después, sin tardar, del Nuevo Testamento. Ambos testamentos, ambas partes de la Biblia, contienen la misma palabra. Puede ocurrir de que algunas partes, algunos libros del Antiguo Testamento, no los comprendamos, porque están escritos pues con una mentalidad concreta, y segundo, porque tratan de difundir una fe, una verdad, con palabras humanas. Para nosotros es más fácil leer el Nuevo Testamento porque estamos oyendo a Jesús. Pero en el Antiguo Testamento hay libros magníficos. Yo os animaría a que leyerais los libros sapienciales y que leyerais y rezarais los salmos y el libro de la sabiduría y el libro de las crónicas, etcétera, etcétera. Coged la Biblia y coged la segunda parte del Antiguo Testamento y leerlo despacio y pensarlo, meditarlo. Dice San Ambrosio: bebe primero del Antiguo Testamento y después podrás beber del Nuevo. Dice él mismo, como si tuviera prisa: pueblo que camina en las tinieblas, mira esta gran luz. Tú que habitas en un país de muerte, sobre ti se levantará una luz. Bebe pues, y no esperes más. Y una gran luz te iluminará. No la luz normal de cada día, del sol o de la luna, sino esta luz que rechaza la sombra de la muerte. Aquí tenemos a San Ambrosio, con qué ánimo y con qué entusiasmo nos anima a que bebamos esa luz que disipa y rechaza la sombra de la muerte. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no anda en tinieblas. Si tienes alguna duda, algún problema, cógete la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cada día deberíamos dedicar unos minutos a leer la palabra de Dios, pero leerla desde la fe, leerla desde la oración, desde la contemplación, y ver qué me dice el Señor en este pasaje que acabo de leer. ¿Cómo puedo vivir este pasaje, esta
breve lección que me das, ¿cómo la puedo vivir? Pues léelo y léelo despacio. Léelo, como digo, con hambre y con sed, hambre y sed de Dios. Y el Señor pues te irá saciando con gozo, con alegría, de ese amor que tú necesitas. Y te irá devolviendo la fe que a veces nos puede fallar por falta de agua, por falta del agua de la palabra. Tomad y bebed, bebed, esta es mi sangre. Gustad y bebed. Qué bueno es el Señor. Bien, pues os animo a que saquéis el propósito de coger esa Biblia que seguro tenéis en vuestra casa, ver en el índice los textos del Antiguo Testamento, los libros sapienciales y los profetas, y poco a poco ir leyendo cada día un poco para ir conociendo mejor lo que Dios nos ha transmitido. Bien, amigo, pues que la palabra de Dios sea para nosotros nuestra mejor bebida. Tomad y bebed. Hasta la próxima semana. Adiós.